Al principio, todo fue un acuerdo claro, casi frío. No hubo promesas románticas ni miradas cargadas de ilusión. Se sentaron frente a frente como dos personas adultas que sabían exactamente lo que necesitaban. Él buscaba estabilidad, una imagen respetable para cerrar un trato importante. Ella necesitaba seguridad, una oportunidad para dejar atrás una vida llena de carencias y puertas cerradas. Firmaron papeles, fijaron fechas y establecieron reglas. Nada de sentimientos, nada de expectativas inútiles. La boda fue elegante y perfectamente calculada. Sonrisas para las cámaras, aplausos medidos, palabras correctas. Nadie sospechó que detrás de aquel, sí, acepto, no había amor, sino conveniencia. Él cumplió su papel con precisión impecable, ella con una dignidad silenciosa que pocos notaron. Aquella noche, al cerrar la puerta de la enorme casa que ahora compartían, el silencio fue más honesto que cualquier voto. Los primeros días fueron incómodos. Compartían desayunos formales, conversaciones breves y una distancia cuidadosamente respetada. Él salía temprano, regresaba tarde. Ella recorría la casa como una visitante educada, tocando con cautela lo que aún no sentía suyo. No había discusiones, pero tampoco cercanía. Todo funcionaba demasiado bien. Fue en los detalles pequeños donde algo empezó a cambiar. Él notó que ella siempre dejaba una luz encendida por la noche, incluso cuando dormía. No preguntó, pero una madrugada, al verla inquieta, entendió que no era costumbre, sino miedo. Sin decir una palabra, comenzó a dejarla encendida él mismo. Ella lo notó, no lo comentó, pero algo se aflojó en su pecho. Ella, por su parte, empezó a observarlo más allá del traje caro y la postura segura. Vio el cansancio en sus hombros, la forma en que se quedaba en silencio después de llamadas difíciles, la soledad que aparecía cuando creía que nadie lo miraba. Un día le dejó una taza de café caliente justo cuando más lo necesitaba. Él la miró sorprendido, como si ese gesto sencillo fuera algo que no recibía desde hacía años. Las conversaciones comenzaron a alargarse. Primero sobre temas prácticos, luego sobre recuerdos sueltos, finalmente sobre miedos. Ninguno de los dos se dio cuenta del momento exacto en que dejaron de hablar como socios y empezaron a escucharse como compañeros. Las risas llegaron sin aviso, igual que esa sensación extraña de querer volver a casa antes de lo habitual. Una noche, durante una cena sencilla, él la observó mientras hablaba, con las manos en movimiento y los ojos brillantes. Se dio cuenta de que no recordaba la última vez que alguien había llenado el espacio con tanta naturalidad. Sintió algo que no encajaba en su mundo de cifras y estrategias. No era deseo inmediato ni necesidad. Era algo más profundo y peligroso, interés genuino. Ella también luchaba con lo que sentía. Se repetía que no debía confundirse, que aquel matrimonio tenía límites claros. Pero cada vez que él la defendía sin hacer ruido, cada vez que respetaba su espacio sin alejarse, esos límites se volvían borrosos. Empezó a sentirse vista, no como parte de un trato, sino como persona. El primer conflicto real llegó cuando alguien del pasado de él apareció, recordándole que aquel matrimonio no era más que un movimiento inteligente. Escuchó comentarios crueles, risas disfrazadas de halagos. Por primera vez, sintió vergüenza. No de ella, sino de sí mismo. Esa noche, al llegar a casa, no pudo sostener la máscara. Ella lo vio quebrarse, lo escuchó admitir que no sabía amar, que nunca lo había hecho bien. No lo juzgó, se sentó a su lado y, sin promesas, le ofreció presencia. Fue en ese silencio compartido donde algo cambió para siempre. Él entendió que ya no quería cumplir un acuerdo, quería cuidar a la mujer que tenía frente a él. Y ese deseo lo asustó más que cualquier riesgo financiero. Los días siguientes estuvieron cargados de una tensión distinta. No incómoda, sino expectante. Se miraban más de lo necesario, se buscaban sin tocarse. Hasta que una noche, sin planes ni discursos, la distancia desapareció. No fue impulsivo ni perfecto, pero fue real. Y ambos supieron que ya no había marcha atrás. El amor no resolvió todo de inmediato. Tuvieron que enfrentar dudas, inseguridades y la opinión de un mundo que no creía en historias nacidas de acuerdos.
Hubo discusiones, silencios largos y momentos de miedo. Pero también hubo elecciones conscientes. Cada mañana decidieron quedarse. Cada noche reafirmaron que aquello ya no era un contrato. Él aprendió a amar sin controlar, a compartir sin medir ganancias, a estar presente. Ella aprendió a confiar sin sentirse pequeña, a recibir sin culpa, a creer que merecía ese amor. Juntos construyeron algo que ninguno había planeado, pero que ambos necesitaban. Con el tiempo, el acuerdo perdió sentido. Los papeles seguían guardados en un cajón, pero ya no definían nada. Lo que los unía era invisible y mucho más fuerte. Un amor que no nació de un sueño romántico, sino de la convivencia, del respeto y de la elección diaria. Cuando alguien le preguntó a él si se arrepentía de haberse casado por conveniencia, sonrió de una forma distinta. No explicó demasiado, solo dijo que había tomado la decisión más inteligente de su vida sin saberlo. Porque, sin buscarlo, había encontrado algo que el dinero nunca pudo comprar. Y así, el matrimonio que comenzó como un trato terminó convirtiéndose en un hogar. No perfecto, pero verdadero. Un amor que no fue planeado, pero sí elegido. Un amor que empezó por conveniencia y terminó entregándole el corazón. Con el paso de los meses, la rutina que al principio había sido estricta y distante empezó a transformarse en algo inesperadamente cálido. Ya no necesitaban fingir sonrisas frente a otros, las sonrisas aparecían solas cuando compartían el desayuno o cuando coincidían en la cocina a medianoche. Él comenzó a preguntarle cómo había sido su día, no por cortesía, sino porque realmente quería saberlo. Ella empezó a esperar el sonido de sus pasos al llegar a casa, aunque nunca lo habría admitido en voz alta. Había momentos en los que él se detenía a observarla sin que ella se diera cuenta. La veía leer en silencio, concentrada, o tararear una canción antigua mientras ordenaba. En esos instantes comprendía que su vida, antes perfectamente organizada y vacía de emociones profundas, se había llenado de una presencia que ya no sabía imaginar lejos de él. Le asustaba esa dependencia nueva, pero al mismo tiempo le daba una paz desconocida. Ella también libraba su propia batalla interna. Durante años se había dicho que no necesitaba a nadie, que el amor era un lujo reservado para otros. Aquel matrimonio había sido, para ella, una solución práctica, una salida. Sin embargo, ahora se descubría preocupándose por él, pensando en sus silencios, en la forma en que fruncía el ceño cuando algo le inquietaba. Empezó a cuidarlo sin darse cuenta, una comida preparada con atención, una palabra suave cuando lo notaba agotado, una mano que se apoyaba brevemente en su hombro. Una tarde, él regresó antes de lo habitual. La encontró sentada en el suelo del salón, rodeada de fotografías antiguas que había sacado de una caja olvidada. Eran recuerdos de una vida sencilla, de personas que ya no estaban. Ella levantó la vista, sorprendida, y por un momento pareció vulnerable, como si él hubiera entrado en un espacio demasiado íntimo. En lugar de retirarse, él se sentó a su lado y escuchó. No hizo preguntas innecesarias, solo estuvo allí. Ese día entendió que el amor no siempre llega con promesas grandiosas o gestos espectaculares. A veces aparece en el silencio compartido, en la decisión de quedarse cuando sería más fácil irse. Ella, al verlo tan atento, sintió que algo dentro de ella se acomodaba. Por primera vez, no se sintió sola al contar su historia. No todo fue sencillo. Hubo noches de discusiones, momentos en los que el pasado de ambos pesó demasiado. Él estaba acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, y aprender a compartir decisiones no fue fácil. Ella, marcada por antiguas decepciones, a veces se cerraba cuando sentía miedo. Pero incluso en esos momentos difíciles, ninguno pensó seriamente en marcharse. Algo los retenía, algo más fuerte que el orgullo. Una noche, después de una discusión especialmente dura, ella se quedó despierta, convencida de que habían llegado al límite. Pensó que aquel matrimonio, nacido sin amor, no podía sostenerse ahora que los sentimientos eran reales. Cuando escuchó la puerta abrirse suavemente, contuvo la respiración.
Él entró en la habitación, se sentó al borde de la cama y, con voz baja, le pidió perdón. No buscó tener la razón. Solo quiso arreglar lo que estaba rompiéndose. Ese fue el momento en que ella comprendió que él ya no estaba actuando por conveniencia. Nadie se disculpa de ese modo cuando no le importa perder. Ella tomó su mano y sin discursos ni promesas decidió confiar. No porque fuera fácil, sino porque valía la pena. Con el tiempo, las miradas se volvieron más profundas, los abrazos más largos. Empezaron a planear cosas juntos, no por obligación, sino por ilusión. Viajes pequeños, cenas improvisadas, sueños compartidos que no figuraban en ningún contrato. El matrimonio dejó de ser una estructura rígida y se convirtió en un espacio vivo, imperfecto y real. Él empezó a cambiar de maneras que ni siquiera había notado. Aprendió a escuchar sin interrumpir, a ceder sin sentirse débil. Descubrió que su éxito no valía tanto si no tenía con quién celebrarlo. Ella, por su parte, comenzó a verse a sí misma con otros ojos. Ya no se sentía alguien que había sido elegida por necesidad, sino una mujer amada por quien era. Un día, durante una reunión social, alguien hizo un comentario despectivo, insinuando que aquel matrimonio había sido una jugada estratégica más. Él no dudó, la tomó de la mano y, frente a todos, habló con una firmeza tranquila. Dijo que había cometido muchos errores en su vida, pero que amar a su esposa no era uno de ellos. Ella sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, no de tristeza, sino de una gratitud profunda. Esa noche, al regresar a casa, no hicieron falta palabras. Se miraron como dos personas que habían recorrido un largo camino y habían llegado al mismo lugar, el uno al lado del otro. Ya no importaba cómo había comenzado todo. Lo único real era lo que habían construido. El acuerdo inicial quedó olvidado en un cajón cubierto de polvo. Ya no representaba nada. Lo que los unía ahora era una elección diaria, consciente, imperfecta y sincera. Un amor que no nació de un cuento de hadas, sino de la convivencia, del respeto y de la paciencia. Se casó por conveniencia creyendo que el corazón podía mantenerse al margen. Pero el corazón no entiende de contratos. Y sin darse cuenta, en medio de gestos pequeños y decisiones valientes, terminó entregándolo por completo.